En este video vamos a explicar cómo crear una base de datos en SQL Server para propósitos de vincularla con un sitio web. Para comenzar vamos a loguearnos en SQL Server y ya dentro vamos a darle clic en la opción que dice Databases. Vamos a darle un clic derecho y a seleccionar la opción New Database. A continuación se nos solicitará el nombre de la base de datos. Para propósitos del ejercicio vamos a crear una base de datos que se llame Transfer. Vamos a darle a aceptar. Y una vez creada vamos a desplegar las opciones disponibles. Vamos al apartado que dice Tables y encima le vamos a dar un clic derecho, New Table. Vamos a empezar a crear nuestra primera tabla. Esta tabla va a contener información de las cuentas en un esquema de transferencias donde vamos a tener un número de cuenta. Va a ser de tipo varchar, porque aunque son valores numéricos, no voy a hacer operaciones con ellos y es información codificada. Vamos a desactivar la opción Allow Nulls porque es un campo requerido. Solamente se activa esta opción cuando la información no es necesaria. Vamos a marcar este campo como llave primaria para que sea el que nos sirva para identificar las cuentas que tenemos almacenadas. Para ello le damos clic derecho encima del campo, seleccionamos la opción que dice Set Primary Key. Vamos a continuar construyendo los demás campos. A continuación voy a poner otros que vamos a necesitar. Por ejemplo, el nombre del titular de la cuenta. El número de identificación personal o NIP. El saldo de la cuenta. Para este caso sí vamos a necesitar hacer operaciones con él y si bien podemos seleccionar un valor double o float dentro de SQL Server se tiene un tipo de dato especial para manejar divisas que se llama money. Por último voy a utilizar un campo de status para controlar si la cuenta está activa o inactiva. Terminamos de crear nuestra primera tabla. Le vamos a dar clic al botón guardar. Nos va a preguntar el nombre. Vamos a almacenarla con el nombre de cuentas. Podemos cerrar esta pestaña. Para corroborar que se agregó a la tabla, le vamos a dar clic en las opciones de despliegue. Y aquí debe estar nuestra tabla de cuentas. Vamos a crear ahora otra tabla. Esta tabla va a almacenar las transacciones que se hagan entre las cuentas. Para ello vamos a tener que controlar el número de transacción. Y vamos a usar un campo auto incremental, es decir, que solo la base de datos lo vaya manipulando de manera secuencial como modo de identificación de las transacciones. Desactivamos de nueva cuenta el Allow Nulls para que sea requerido el valor. Seleccionamos este campo como llave primaria dándole clic derecho, Set Primary Key y vamos a configurar la propiedad para que sea auto incremental. En la parte de las propiedades vamos a localizar una que se llama Identity Specification.
vamos a desplegar las opciones de esta propiedad y vamos a encontrar una opción que dice isIdentity. Vamos a activarla que sí, y con eso se va a indicar que este campo va a ser autoincremental. Podemos de manera opcional especificar el incremento y el origen de la semilla, es decir, desde qué valor va a empezar a contar y con cuántos valores de incremento. De manera predeterminada se maneja que comience a contar desde el valor 1 y se incremente de 1 por vez. Lo vamos a dejar así. Vamos a poner ahora datos adicionales que necesitamos para controlar una transacción. En este caso necesito también saber la cuenta que está haciendo la transacción. Tiene que ser exactamente igual al identificador de la tabla de cuentas, porque estos van a ir enlazados por medio de una llave. Entonces va a ser mismo tipo y tamaño que el que definimos en la tabla de cuentas. Luego vamos a especificar lo que sería la fecha de la operación. En este caso vamos a utilizar un valor datetime, ya que requerimos no solo la fecha, sino también la estampa de tiempo. Tenemos que verificar también el tipo de operación, es decir, si esto fue un retiro, un depósito. Para ello vamos a usar una especificación escrita, por lo tanto vamos a usar un campo varchar. Por último, vamos a especificar el monto de la operación. En este caso, esto es un valor numérico que hace referencia a dinero, por lo tanto voy a utilizar el campo especial money. Hemos terminado de crear nuestra tabla. Vamos a darle clic en guardar. Vamos a especificarle como nombre transacciones. Si lo hemos hecho bien, debería aparecer acá. Puede que ocurra esta situación de que hay un desfase. Simplemente le vamos a dar en el botón refresh. Con eso se debe haber creado aquí la tabla y podemos cerrar esta pestaña. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es enlazar las tablas por medio del campo común, que sería el número de cuenta. Existen diferentes formas de hacerlo. Lo voy a hacer por medio de un diagrama porque el diagrama nos permite visualizar la relación. Le voy a dar clic en diagrama, clic derecho, New Database Diagram. Solamente la primera vez que hagamos esto me va a aparecer este mensaje donde me indica que no se tienen las herramientas para el diagramado de la base de datos, que si deseamos crearlas, decimos que sí. Una vez que hemos accedido, aparecerá la pestaña donde nos proporciona las tablas que pueden participar en el diagrama, que son las que acabamos de crear. Ya que las hayamos seleccionado, cerramos esta ventana y lo que vamos a hacer ahora es simplemente un enlace entre la tabla que tiene la llave principal, que es número de cuenta en la tabla de cuentas, con la tabla que tiene el campo secundario, que es transacciones en su campo cuenta. Hay que hacer un proceso de arrastre, seleccionar el campo y posicionarlo encima de la tabla de transacciones. Así. Esto va a mostrar una nueva ventana donde nos va a indicar si la relación está correcta. La llave primaria es la tabla de cuentas y el campo se llama número de cuenta. Esto se va a relacionar en forma de llave foránea en la tabla de transacciones en el campo cuenta. Vamos a darle a aceptar. Adicionalmente podemos configurar algunos otros comportamientos de la relación. Por ejemplo, la regla de borrado y la regla de actualización. Es decir, que cuando se elimine una cuenta, todas sus transacciones también se eliminen. Esto sería un comportamiento en cascada. O que se marquen como nulas. O si tuviéramos un valor predeterminado, que se asigne este valor.
Esto también aplica en las actualizaciones. Para el propósito de nuestra práctica no va a ser necesario hacer ninguna de estas operaciones, así es que simplemente lo vamos a dar en OK. Guardamos nuestro diagrama. En este caso vamos a ponerle BD transfer y vamos a darle en aceptar. Nos va a preguntar que si queremos continuar, dado el hecho de que estamos afectando tablas por medio de la relación. Vamos a darle que sí. Es muy importante mencionar que las relaciones se tienen que construir antes de que se registren datos, porque cuando ya se tienen datos y se efectúa una relación, hay una probabilidad de que los datos se afecten. Incluso en algunas situaciones el mismo SQL Server no nos va a permitir hacer la relación cuando haya pérdida de información. Podemos cerrar el diagrama y para corroborar que la relación está realizada podemos desplegar nuestras tablas y aquí hay un apartado que dice keys. Ahí podemos ver que, por ejemplo, en la tabla de transacciones tengo una indicación de PK, llave primaria, y una indicación de FK, llave foránea. En el caso de la tabla de cuentas, solamente tenemos una llave primaria, que es el número de cuenta. A continuación vamos a llenar con algunos datos prueba nuestras tablas. Para ello vamos a seleccionar primero la tabla de cuentas, porque en el sentido lógico no puedo tener transacciones si no tengo una cuenta que las esté generando. Por lo tanto no podría generar campos prueba de transacciones si no tengo cuentas antes. Le voy a dar un clic derecho y voy a seleccionar la opción que dice Edit Top. La tabla se abre en forma de edición. El número de cuenta va a ser, en este caso, puede hasta de 16 dígitos. Para propósitos del ejemplo voy a poner solo 5. Los datos son meramente informativos. Pueden ser cualquier cosa que se les venga a la mente. La única acotación especial es que en el status solamente se mantengan dos valores para que sea uniforme, activa o inactiva. SQL Server no requiere que le indiquen que haga el guardado, simplemente al terminar de editar el registro, la información va a ser almacenada. En este caso, como me equivoqué de una entrada inválida, porque traté de meter un carácter en el NIP, el SQL Server me notifica que estoy violando una regla del tipo de dato, por eso no me permite continuar hasta que corrija esa situación.
hemos terminado de llenar datos prueba de nuestra tabla de cuentas. Cerramos y vamos a llenar ahora algunos datos prueba de la tabla de transacciones. Clic derecho, Edit, Top Rows. En este caso el número de transacción debe dejarse en blanco porque es un campo autogenerado. Si proporcionamos un valor, lo único que vamos a provocar es no un error, pero sí que se nos mueva nuestra semilla. Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 30, todos los números desde antes del 30 serían invalidados y continuaría del 30 hacia adelante el motor. Entonces lo ideal es dejar este valor en blanco porque es identity. En lo que respecta al campo de cuenta, se tiene que preservar la integridad de los datos. Entonces, si ponemos un valor que no esté en la tabla de cuentas, nos va a generar un error. Voy a hacer aquí la prueba. Esa cuenta no existe. De momento no me lo va a detectar hasta que termine de llenar el registro. La fecha de operación se sugiere que se use el formato canónico, que debe de ser el año, después el mes, después el día, espacio, y como también estamos manejando la estampa de tiempo, 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos. El tipo de operación vamos a manejar solamente 2. Una sería, por ejemplo, un depósito. Saltamos de renglón. Aparece el error de la llave foránea porque el número de cuenta que proporcione no existe. Voy a corregir poniendo uno de los números que ya existen. Y ahora sí me permitió guardar el dato. Voy a poner un registro más, uno de correspondencia directa con la operación que acabo de almacenar. Y listo. No voy a agregar más datos prueba porque propiamente el propósito de la práctica es que a través del sitio web o de la aplicación se haga esto. Voy a cerrar aquí. Para corroborar mis datos prueba, puedo generar un select sobre las tablas. Voy a dar un clic derecho. Seleccionar la opción Select Top 1000 Rows. Y tengo aquí mis datos prueba de la tabla de cuentas. Y mis datos prueba de la tabla de transacciones. Para finalizar, vamos a ver ahora cómo generar desde SQL Server las instrucciones Insert, Update, Delete, Select por medio de las tablas. Esto nos va a servir porque nos permite ahorrar lo que sería el teclearlas y minimizar el riesgo de error. Si queremos generar un insert sobre la tabla de cuentas, le vamos a dar clic derecho y seleccionar la opción Script Table As. Y aquí están las opciones para las operaciones. Vamos hacia Insert To y seleccionamos New Query Editor Window. Con esto nos va a aparecer un prototipo de lo que sería un insert. Esto lo vamos a usar más adelante cuando ya estemos haciendo interacciones con la aplicación.
Esta misma forma de trabajo se puede aplicar para el update. Y para el delete. Observen que se ponen las condiciones generales de la instrucción y nosotros debemos completar algunos campos. Los voy a cerrar porque de momento no los voy a usar. Ahora vamos a generar el script de la base de datos para que pueda ser portable. Es decir, esto en algún momento lo voy a migrar a un servidor que está en internet. Por lo tanto, voy a requerir los fragmentos de SQL para ejecutarlos en línea. Voy a cerrar los select que tengo aquí y sobre la base de datos le voy a dar clic derecho, voy a seleccionar la opción Task y después en Generate Scripts. El asistente me va a ir guiando en lo que corresponde a la forma de hacer la generación del script. Lo primero que me va a preguntar es que si quiero hacer un script de toda la base de datos y sus objetos o si quiero hacerlo de algún objeto en específico. Por ejemplo, si desplegáramos aquí, pues me dice que tengo estas tablas. Si tuviera otros elementos como Store Procedures o vistas, me aparecerían aquí. Como no es el caso de que voy a hacer algo específico, sino quiero que sea sobre todas las tablas, voy a seleccionar la primera opción. Lo segundo es la forma en que voy a generar estos archivos de script. Una sería en un solo archivo o en una estructura de un archivo por objeto. Para propósitos de posteriores de la práctica, es más conveniente seleccionar esta opción. Lo que voy a necesitar hacer a continuación es indicarle el directorio, no el nombre del archivo porque no va a ser uno solo, donde quiero que se me generen estas estructuras. Voy a darle clic a los 3 puntos. Me va a hacer un despliegue de lo que es el contenido de mi equipo. Voy a seleccionar el escritorio y voy a crear una nueva carpeta. Aquí en la nueva carpeta voy a ahora indicarle la forma en que quiero que se haga el script. En la parte de Advanced voy a buscar una opción que dice Type of Data to Script. Aquí lo que vamos a indicar es si queremos que nos genere toda la estructura de los objetos o solo los datos o ambos. De manera predeterminada está configurado para que nos genere solamente el esquema, es decir, solo las estructuras como la base de datos y las tablas, y omita la parte de los datos prueba. Entonces, la primera vez que voy a hacer esto, es conveniente hacerlo así. Voy a darle generar, next. Y si todo salió bien, no me debería marcar error aquí al finalizar. Lo voy a corroborar yéndome a el escritorio, localizo mi carpeta y vamos a tener ahí, para propósitos de la práctica, 3 objetos. Uno de ellos va a decir answer.database porque ese es el script que crea la base de datos. Para propósitos de orden, lo voy a renombrar. Le voy a poner un 0. Luego es conveniente que se cree la tabla de cuentas. Y por último, la de transacciones.
¿Qué pasa si no seguimos este orden? Bueno, nos va a generar un error porque no puedo crear tablas si no tengo primero la base de datos y no puedo crear un esquema de la tabla de transacciones si no tengo primero las cuentas. Voy a abrir rápidamente alguno de ellos. Incluso es posible abrirlos dentro de SQL Server. Vamos a ver aquí en Open File. Y toda esta configuración lo que hace es que me crea la base de datos y las configuraciones adicionales. Voy a abrir el otro. Este crea la tabla de cuentas. Y este la tabla de transacciones. Vamos ahora a repetir el proceso, pero vamos a hacerlo para extraer los datos prueba. Solamente antes de hacerlo, voy a mover estos archivos dentro de una subcarpeta. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita que volvamos a crear la base de datos extrayendo solo los datos prueba, los nombres que asignan los archivos son exactamente iguales. Entonces no quiero confundirme, por lo tanto creo una nueva carpeta. A esta le voy a poner esquema, porque estos archivos crean el esquema de la base de datos. Voy a crear a su vez una nueva subcarpeta que se llame datos. Y en esa subcarpeta voy a agregar los nuevos archivos que me va a generar el script. Vamos a darle clic sobre la base de datos, clic derecho, Task, Generate Script. De nueva cuenta le vamos a decir que genere el script de la base de datos completa. Vamos a seleccionar la opción Single File per Object, o sea, un solo archivo por objeto. Especificamos la ruta, que sería dentro de nuestro escritorio, la carpeta que creamos hace rato, pero en este apartado la sección de datos. Por último, voy a seleccionar en la propiedad Type of Data to Script, la opción que dice Data Only. Vamos a dar en aceptar. Vamos a dar en siguiente. Finalizamos. Corroboramos. Vamos a nuestra carpeta. Observen que solamente generó 2 archivos porque la base de datos como tal es un objeto. Entonces, donde tenemos propiamente datos prueba es en cuentas y transacciones. Punto importante, si crean un archivo de datos de una tabla vacía, sí les va a generar el archivo, pero no va a contener nada. Voy a abrirlos dentro de SQL Server. Y como pueden ver, lo que contienen son propiamente las instrucciones insert de los datos de prueba que generamos hace rato. Hemos terminado de crear nuestra tabla con nuestra base de datos. Nuestra base de datos con tablas y valores de prueba. Lo que sigue es configurar la parte de Visual Studio, la aplicación para que por medio de una clase se conecte a nuestro SQL Server y hagamos las operaciones de inserción, actualización, eliminación de registros.